Estamos con Ernesto Díaz Barriga para que nos cuente cómo es que actualmente realiza el pan integral y qué fue lo que lo condujo para que en la actualidad realice esa actividad. Bueno, en la actualidad yo realizo esa actividad de la realización del pan integral, pero lo hago como un hobby, porque creo que esa actividad vale la pena realizarse por la nutrición que obtenemos del pan integral. Aparte de que si se tomara como un antojo, pues también vale la pena probarlo, porque creo que ese pan que yo hago, pues no que sea fuera de serie tanto así, pero sí es muy diferente al pan integral comercial. Y de hecho, primero con respecto al pan integral que realizo, pues es un pan integral que, aparte de nutricionalmente hablando, la conservación que podemos tener de ese pan es un pan que puede durar 3, 4 semanas, 5 semanas o más, y está perfectamente comestible. Ni se pone duro, pues principalmente es que no se pone duro, entonces dura bastante tiempo. Y eso se debe a que, pues son muchas las razones, pero creo que la principal son los ingredientes, la harina integral, por supuesto, y la poca cantidad de levadura que tiene. Porque este pan que yo realizo no es un pan que se infle, que tenga mucho, que esté muy inflado. Entonces eso hace que, cuando está muy inflado, hace que se seque rápidamente. Entonces se pone duro. En cambio, el que yo realizo no es, desde un principio está un poco, digamos, un poco duro, no está muy suave como el pan que conocemos actualmente o que compramos en una tienda. Y pues está duro desde un principio y así se mantiene. Es más, a veces es más suave después de 2 o 3 semanas por el tipo de ingredientes que tiene. Ahora, el por qué yo realizo esa actividad, pues en un principio yo estaba chico, mi papá cultivaba trigo, y ya teniendo en casa el trigo, bueno, no lo cultivaba para hacer el pan integral precisamente, lo cultivaba como una actividad agrícola que él llevaba a cabo, junto con otros cereales. Pero ya teniéndolo en casa, mi mamá, recuerdo que tenía ganas de hacer pan integral. Entonces ella tomaba parte de ese trigo, lo lavaba, lo ponía a secar y lo llevaba al molino a moler. Y en un principio lo mandaba a hacer con era una señora panadera, pero que hacía cada tercer día el pan nada más. Entonces lo mandaba a hacer y pues se lo entregaba a mi papá, a mi mamá, y y por cierto que lo conservaba porque no había bolsas de plástico ni bolsas de papel. Entonces la conservación de ese tipo de pan que hacía, que mandaba a hacer mi mamá, lo ponía en ollas de barro y lo tapaba no recuerdo, con hojas. No, de verdad no me acuerdo con qué tipo de hojas, ahorita no lo recuerdo, pero se conservaba muy bien en una olla, en ollas grandes de barro, y ahí lo metía. Y duraba bastante también. Quizá por el recipiente en una parte y por el tipo de harina que se utilizaba. Entonces, cuando yo tenía como 10 años, 9 o 11 quizá, no recuerdo bien, entonces yo le empecé a ayudar a mi mamá a elaborarlo, a amasarlo. Tenía la harina integral, lo revolvía y se lo llevaba ya a la señora. Entonces ya cada vez era menor el trabajo que hacía la señora. Yo en un principio lo mandaba a hacer. Después, ya en casa, teniendo la harina integral, lo revolvía y se lo llevaba a la señora para que lo horneara en un horno, pues obviamente tradicional, no de gas como los de ahora. Y
meses después o quizá años después, entonces hacíamos lo mismo, pero ya yo iba a llevarle la harina, ya la masa a la señora, y yo me quedaba con la señora y le empezaba a ayudar a bolear, a extenderlo, y poco a poco yo me iba metiendo a esa actividad. Posteriormente, ya aparte de ayudarle a bolear y a extender, pues yo ya le ayudaba en la cocción, en la horneada del pan. Ya la señora me enseñó yo veía cómo hacía con las palas, cómo lo sacaba, cómo lo metía y las características del horno y yo ya le ayudaba a la señora. Entonces prácticamente al final yo ya prácticamente lo hacía todo, aunque en casa de la señora y con el horno de la señora. Ya posteriormente, y así fue un buen tiempo, y no era pan para vender, era pan para consumo del hogar nada más, y quizá algunos familiares. Ya posteriormente, pues yo conseguí un horno, compré un horno de gas. Aunque que sea de leña el horno, que sea de gas, es un tema que voy a analizar un poquito más adelante, porque algunos piensan que el pan horneado en hornos tradicionales sabe muy diferente a los hornos de gas. Idea que yo no comparto mucho y más adelante lo comentaré. Entonces, con ese horno que ya lo tenía yo en casa, pues hacía más pan más frecuentemente. Y bueno, la familia, aparte de que éramos muchos en la familia, pues entonces yo aprovechaba ya algunos hermanos ya se habían casado y ya pues yo les obsequiaba a los amigos, a familiares fuera del hogar y fue la manera en que empecé a hacer un poquito más frecuentemente el pan. Pues de hecho, pues no puedo decir más acerca de la forma en que yo me aficioné a hacer pan. Por cierto que mi papá me decía que mis abuelos, los papás de mi papá, eran panaderos. Y yo recuerdo que cuando yo estaba muy pequeño, me acuerdo que junto a la casa, bueno, porque vivíamos nosotros y junto a nosotros vivía una hermana de mi papá. Y en esa casa, porque en un principio todo ese terreno era una sola casa, pero ahora ya habiendo sido dividida para mi papá y para una tía, mi tía Lupe, pues ahí tenían un horno y yo les pregunté y me dijeron que mis abuelos realizaban pan. No sé si no podría yo decir que genéticamente se transmite ese gusto por hacer el pan, pero sin embargo a mí me gusta mucho hacer el pan. No tanto por lo que tengo nutricionalmente, sino por la actividad misma de la producción. Me gusta la producción, me gusta producir. Y siempre y cuando la producción sea para beneficio de salud, pues con mayor razón lo hago. Y bueno, pues esa es la forma en que yo me inicié para hacer el pan. Y sobre los ingredientes y la consistencia del pan, ¿ha sido la misma o ha ido cambiando? ¿Hay ahora que le pongas algunos ingredientes distintos? Sí, en esencia los ingredientes son los mismos. Harina integral, grasa, que pudiera ser aceite, pudiera ser manteca de cerdo.